Seguimos en La Mira, seguimos en BTV y ahora estamos con Fede Comesaña y Valentina Jiménez. ¿Cómo andan? Hola, buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo en Bueno, orden. chiquilines, vamos a hablar un poco de todas estas cifras que han venido surgiendo y que en los últimos tiempos me parece un poco al ritmo también de un cierto acostumbramiento que hemos tenido con el tema de los muertos incluso, ¿no? Estamos acostumbrados a 60, 47. Hemos dejado de seguir un poco con detenimiento algunas cifras que dicen cosas, las cifras dicen cosas de la pandemia en este caso. Así que les doy la palabra a ustedes. Sí, vamos a arrancar viendo algunas cifras, sobre todo la variable de fallecimientos por coronavirus, pero luego vamos a profundizar sobre todo en ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo salimos de esta? Es como se titula esta columna que compartimos con Valentina. Arranquemos en el escenario actual. ¿Cuál es el momento en el que nos encuentra la pandemia? Si vemos la evolución reciente, lo interesante de esta gráfica que acumula el número de muertes por COVID-19 en Uruguay es que durante todo 2020 se acumularon 181 muertes. Luego, en el primer trimestre de este año, enero a marzo, unas 793 muertes. Solo en abril tenemos 1.642 casos y en mayo unos 1.660. Esto lo que muestra es la progresividad y cómo se ha acelerado enormemente este proceso en Uruguay. Nos queda esta es quizás la gráfica más mostrada por todos lados, que es Uruguay en relación al resto de los países en el promedio de fallecimientos de los últimos 7 días. Nos muestra que este pico que hubo en Uruguay demora en revertirse y no es quizás como en otros casos, en otros picos que vemos de otros países, en particular el Reino Unido, que se maneja mucho, que se desarticuló muy rápido. Lo que queda todavía como cierto consuelo en la comparación con el resto del mundo es esta otra gráfica que acumula las muertes en relación al millón de habitantes y nos deja muy por debajo de una selección de países que es Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, Colombia, Argentina, España, Francia, Chile, donde se acumulan desde el inicio de la pandemia un número mayor de muertes. Pero teniendo en cuenta el ritmo al que avanzan las cosas y teniendo en cuenta lo que es el ritmo de aumento de muertes, no solo en Uruguay, sino también en el resto del mundo, si se mantuviera los últimos 7 días, estamos hablando que alcanzaríamos las muertes de Argentina en 139 días, de Colombia en 101, en Paraguay 47. Nos llevaría nada más que 28 días a alcanzar a Francia y 30 a Chile. Es decir, antes de fin de año estaríamos por encima del resto de los países en el acumulado de muertes. Lo que muestra es la delicadeza de la situación en la que estamos. Sí, y es bien interesante, Fede, esto porque también muestra cuánto estamos utilizando el tiempo que ganamos en el año 2020, cuando pudimos detener un poco la cosa. Hay otra señal que hace al diagnóstico que tenemos ahora y que vale la pena profundizar y que tiene que ver con la capacidad que tienen hoy en día los CTI. ¿Y por qué lo traigo? Porque bueno, ha sido una parte muy importante de la estrategia para el gobierno, tratar de que los CTI no colapsen como pasó en otros países, en otras partes del mundo. Eso no ha sucedido, pero la realidad es que después de un tiempo en el que venía meseteada la pandemia, ahora volvimos a una fase de crecimiento y eso está teniendo impacto ya en los CTI porque está volviendo a crecer la cantidad de personas internadas en cuidados intensivos, que está cerca de los 570 aproximadamente. Partimos de un piso muy alto, eso está generando una situación bueno, que le genera preocupación, por supuesto, a los médicos. Estamos en el límite muy cerca del 85% que consideran los médicos para pensar en la saturación. Estamos en 77,6%, Gabriel. Vale, me parece que un factor que puede haber contribuido a ese aumento es que aumentó significativamente la cantidad de gente que muere fuera de los CTI. Ese es un dato bien importante. Antes las muertes eran una manera horrenda de liberar las camas de CTI y ahora ya no está pasando.
Sí, exactamente. Entre el 50 y el 60% de la mortalidad de los meses de abril y mayo se dieron, o sea, ni siquiera llegaron al CTI. Y eso también habla de la delicadeza de la situación en la que estamos. Bueno, y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las alternativas ante todo esto? ¿Cómo salimos de esto? Sobre todo en un escenario en el que hay que decir, estamos en el escenario de mayor desacople, esa era la palabra que utilizaba Rafael Radi la semana pasada cuando le dio una entrevista al semanario Búsqueda, de mayor distancia entre lo que plantea la comunidad científica y lo que está haciendo o discutiendo el gobierno, y ese es el escenario en el que enfrentamos esta situación, y las discusiones básicamente pasan por dos lados y vale la pena sistematizar la información y repasarlas. Por un lado, las vacunas, y por el otro, las restricciones a las interacciones humanas, a la movilidad. Y yo voy a empezar por el tema de las vacunas. ¿Por qué? Porque el presidente Luis Lacalle Pou ha dejado muy claro que la estrategia del gobierno está enfocada en la vacunación y que haga efecto, y los datos preliminares que divulgaron el mismo día, lo conversábamos más temprano con Fede, el mismo día que Rafael Radi salió a decir que ponía ciertos cuestionamientos o ciertas dudas sobre el efecto de la vacunación, bueno, son alentadores según el gobierno. Concretamente podemos ver los resultados preliminares de los uruguayos que tienen las 2 dosis más 14 días, que son aproximadamente el 30% de la población. Ahí lo que estamos viendo es que se confirma una efectividad del 57% para Sinovac, del 75% para Pfizer, pero los datos que son más relevantes o más importantes tal vez es el efecto que consiguen las vacunas en la internación de CTI, 95% de eficacia, 99% para Pfizer, y de mortalidad, 97% para Sinovac, 80% para Pfizer. Ese es el dato que tal vez es más llamativo, porque en general lo que ayuda a Pfizer a evitar la muerte es más grande que esto, pero en este caso, como son datos preliminares, no están sistematizados en función de, por ejemplo, la edad. Pfizer en Uruguay se le ha dado a las personas adultas más mayores y también al personal de la salud, que es el que tiene mayor cantidad de riesgo, pero lo cierto es que estos datos son indicio de que efectivamente las vacunas funcionan. El tema es cuánto funcionan por sí solas en este escenario de tanta transmisión viral que está tan amplio, pero bueno, por lo menos sirven para contrarrestar esa sensación que se estaba generalizando en estos días de que, bueno, la gente tiene la vacuna de Sinovac, e igual se contagia. Bueno, ese porcentaje es muy mínimo y está dentro de lo esperable de las estadísticas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras vale la pena puntualizar que ahí hay una primera distancia entre lo que plantea el gobierno y lo que plantea el GACH, porque la semana pasada Rafael Radi le decía al semanario Búsqueda que para él no es obvio que vayamos a conseguir la inmunidad de rebaño en pocos meses, y por otro lado tenemos al presidente Luis Lacalle Pou, que esta semana en entrevista con Subrayado habló de julio para tener efecto de la vacunación. Salinas, el ministro de Salud, habla de la primavera. Bueno, él lo que dice es, con una plataforma de vacunas como la que tenemos, por ejemplo, con la efectividad que tiene Sinovac, en la que bueno, él hablaba de llegar al 70% de la gente vacunada, con una vacuna que tiene 60% de efectividad, da 42% de protección. Él decía, no me parece tan obvio que a menos que reforcemos la vacunación, que se llegue efectivamente. Ahí se marca una diferencia entre el peso que le asigna el gobierno y el GACH a la vacunación, ¿no? Sí. Valentina, sí. Muchachos, una cosa que también cambia después de la entrevista que el presidente le da a Canal 10 es que se anuncia que se van a vacunar a los menores, entre 15 y 18, lo cual aumentaría el porcentaje de la población objetivo, ¿no? Totalmente, ahí hace un poquito más, hace un poco más posible el llegar al 70%, porque no es lo mismo llegar al 70% del total solo con los adultos mayores de 18 que llegar con las personas mayores de 12. Sí, y ayuda también a acelerar los tiempos, porque hay países como Israel, países como Estados Unidos, que una vez superado el 50% de vacunación, Uruguay ya supera ese 50%, ha visto enlentecido significativamente. Entonces, aumentando la población objetivo, por ahí se puede mantener el ritmo actual de vacunación, que en el caso uruguayo está entre los mejores del mundo. Yendo al otro punto de desacuerdo entre el gobierno
y la comunidad científica está el tema de la movilidad, las interacciones sociales, esa búsqueda por reducir el contacto, que es en definitiva donde se contagia la enfermedad y donde surge todo el problema. Si vemos un extracto de la entrevista con Blanca Rodríguez en Subrayado del presidente esta semana, podemos ver qué es lo que manifiesta el mandatario sobre este tema. El gobierno sí es responsable de no haber tomado la decisión de cuarentena obligatoria y la sostenemos. Tomamos 24 medidas y media de las 27 que nos recomendaron nuestros científicos. Ahora, cuando no se establece una cuarentena obligatoria, es verdad, se apela a la responsabilidad en la libertad. Es cierto. No creo que funcione un lockdown. De hecho, después en los otros países la mayoría han saltado los casos. La estrategia obviamente no es la única. Son las medidas que ya tomamos, que si después te interesa las vemos algunas. Y es la vacunación masiva, casi como en ningún otro país del mundo. Lo que queda claro en la estrategia del gobierno es que no está sobre la mesa una mayor restricción a la movilidad ni a las interacciones. El presidente lo ha dejado muy claro, hay aspectos filosóficos, hay aspectos también prácticos que pone el gobierno sobre la mesa, pero en definitiva, más allá de las medidas que se han tomado, no se puede decir que el gobierno no hizo nada o que menosprecia la pandemia, pero sí es cierto que los científicos, la comunidad científica está pidiendo un poco más. Si vemos lo que decía Radi en su entrevista con Búsqueda, decía, y lo tenemos en pantalla, no es tocando una cosita u otra cosita. Si se quiere hacer esto hay que apagar, chau, porque hoy es tan grande la circulación que si cerrás una cosa y no la otra, lo que bloqueas por acá se te traslada para allá. Si bien nosotros en un momento planteamos que las medidas podían ser escalonadas, hoy lo que hay no es suficiente. Y esto que dice Radi en particular vale la pena compararlo con algunas publicaciones, porque una de las cosas que plantea el presidente es no hay evidencia de que esto vaya a funcionar. Y lo que justamente la comunidad científica hizo durante los últimos 12 meses es generar abundante evidencia sobre qué medidas funcionan y qué medidas no a la hora de reducir contagios y muertes por coronavirus. Hay son muchos los papers, los artículos académicos que hablan sobre este tema. Elegimos algunos en particular que dicen cosas interesantes. Por ejemplo, esta primera publicación que vemos en pantalla, si el lockdown es efectivo o no para limitar los contagios y la progresión de la epidemia. En este artículo los investigadores concluyen que un confinamiento temprano con retraso gradual permitió mitigar la epidemia y reducir contagios. El confinamiento puede considerarse una intervención efectiva de política pública para frenar el avance de la epidemia. Este otro paper que rankea la efectividad dice, bueno, más allá de lockdown sí, lockdown no, la discusión puede estar en cuáles son las medidas puntuales que reducen la movilidad y que son efectivas para el contagio. Y lo que encuentran, más allá de lo que se pueda ver en pantalla, es que la más efectiva es reducir reducir el número de pequeñas reuniones. Luego viene el cierre de los centros educativos, el cierre de fronteras, el incremento de la disponibilidad de indumentaria adecuada y luego viene el lockdown, pero son distintas medidas que llevan a reducir. Y luego otros estudios que muestran que la mayoría que no hace falta el quedarse en casa para lograr la efectividad total. Es decir, cuando se cumplen otras condiciones, como otras privaciones a la movilidad, sumarle un lockdown
no suma demasiado. Con lo cual, la literatura en sí está alineada con la visión de los expertos que dicen, bueno, se necesitan más medidas, no necesariamente medidas tan extremas como un cierre forzado. Sí, yo sobre el final vale la pena decir que el gobierno, bueno, elige decir que en realidad cumplió la mayoría de las cosas que le pidió el GACH, y se refiere a un informe de febrero que, si uno empieza a mirar punto por punto, no es tan así que ahora se estén vigentes, ahora en este peor momento de la pandemia, que estén vigentes la mayoría de las medidas. De hecho, yo contabilicé 9 que no se están cumpliendo o se están cumpliendo parcialmente, entre ellas bares y restaurantes solo habilitados para entrega a domicilio, limitación del tiempo de atención al público en comercios no esenciales. Hay sugerencias para este escenario tan crítico del GACH que tienen que ver por el lado de limitar la movilidad interdepartamental, entre muchas otras. Lo cierto es que, y otras también que tienen que ver por el lado de la comunicación y de evitar que el mensaje sea contradictorio y que vuelva un mensaje de hay que achicar y hay que quedarse en su casa. Entonces, bueno, quedaría todavía muchas medidas en esta línea que decía Fede para tomar, y que no se están tomando porque se están poniendo arriba de la mesa otros costos también. Exactamente, y en materia de costos, la contraposición que hace el gobierno entre economía y salud no es tan clara cuando se va a los números, y se entiende también los costos de corto plazo vinculado con el costo de camas en CTI, $1.500 por cama, unas 500 y pico de camas por día. Estamos hablando de casi $1 millón por día en estos gastos vinculados con hisopados, pero sobre todo gastos de atención médica por las secuelas que genera esto en el largo plazo. Y cuando vemos otros costos, tienen que ver también con la dificultad para reactivar la economía cuando se mantiene este escenario de alto nivel de contagio a lo largo del tiempo, y aquellas pequeñas cosas que hoy están cerradas van a permanecer cerradas mientras que esta situación no cambie. Eso, y ni hablar los costos vinculados con, desde el punto de vista social, con lo que puede ser el mantener cerrada la educación durante un tiempo significativo, con efectos no solo en el corto o mediano plazo, sino estamos hablando de efectos que van a perdurar de aquí en más en las próximas generaciones. Muchachos, se nos fue el tiempo, pero la verdad, cuánta cosa había para decir, ¿no? Totalmente muy interesante, aspectos a analizar, y eso de si habrá contradicciones, que la oposición pide que se cierre y vota una declaración a favor de abrir los free shop para que vengan los brasileros. Si habrá contradicciones en todo esto. Muchachos, muchísimas gracias. Muy buen trabajo. Gracias. Bueno, les agradecemos a ustedes que hayan estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Espero estar en estudios. Que pasen bien. Presentó INCO FNC Cutsa. Pronto, para su préstamo de hasta 500.000 pesos. Pronto, ¿tenés con qué? Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y Plan Inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable.